La verdad que qué hermoso, ¿no? Poder estar en este día. Yo venía toda la semana inquieto. Bueno, llevo ya varias semanas y sé que algunos hermanos también lo han estado, ¿no? Y no es casualidad que el Señor vaya poniendo ese sentir en muchos, ¿no? Y estaba meditando ahora mientras estábamos orando, ¿no? Orando, el privilegio que tenemos, ¿no? Como pueblo, de poder guardar este tiempo, ¿no? Y eso es algo que a mí también me conmueve, ¿no? No sé aquí quién viene de un trasfondo cristiano, ¿no? De la iglesia evangélica, denominación, ¿no? Que sea. Y estaba meditando, ¿no? Porque, claro, ahí los de, por decir así, los que no están dentro de esto, ¿no? Tienen una imagen de nosotros, ya sabéis, ¿no? De judaizantes, legalistas. Pero yo aquí no veo eso, ¿no? Yo aquí veo pues un espíritu de adoración, ¿no? Ayer, por ejemplo, nos visitó, ¿no? Elías, y él es una persona que, bueno, que también, obviamente, Dios habla a personas, ¿no? No solo a nosotros, no podemos ser en ese sentido sectarios, ¿no? Yo venía hablándolo, no sé, con Alberto y ayer hablándolo con Héctor, ¿no? El cuerpo de Cristo es multiforme, ¿no? Y tenemos que aprender a amarlo. Pablo pone la analogía, ¿no? En Efesios, en Corintios también, que el cuerpo, pues, dice que uno es una mano, uno es un pie, ¿no? Y todos, pues al fin y al cabo, son un solo pueblo, ¿no? Y el pueblo del Mesías, pues es así, ¿no? Ninguno de los que estamos aquí somos iguales, aunque tengamos pensamientos iguales, y muchos otros que están ahí tampoco, ¿no? Pero debemos de considerarlos, pues, hermanos, ¿no? Y personas que obviamente son parte de lo que Dios está obrando, ¿no? Y como he dicho, yo tenía una inquietud, y por ahí a algunos hermanos les dije, ¿no? En privado, que oraran, porque yo no sabía qué compartir, ¿no? Digo, hemos hablado muchos años, ya hemos celebrado, yo sé que hay personas nuevas, ¿no? Pero yo creo que si ahora pregunto a todos los que estáis aquí, ¿qué es Shavuot? ¿No? O ¿qué se celebra en Shavuot? Todos vais a saber, ¿no? ¿Quién no sabe qué se celebra en Shavuot? Ninguno, ¿no? Bueno, las niñas, ¿no? Ayer lo vimos en la clase. Ayer lo vieron en la clase. El apóstol Pablo muchas veces decía, ¿no? A las cartas decía, no es necesario que otra vez os diga lo mismo, que os repita, ¿no? Entonces yo le estaba pidiendo a Dios, diciendo, Señor, dame una palabra que pueda compartir en este día, porque de verdad que no sé qué hablar, ¿no? Hay tantas cosas en la Biblia, ¿no? Y sé que hay cosas que son, pues, muy importantes, otras que también, pues, tienen su importancia, pero quizá no sean tan primordiales, ¿no? Pero lo importante es qué quiere Dios hablar, ¿no? En su pueblo o en este caso en esta iglesia local, ¿no? En este cuerpo local. Y pedí a algunos hermanos que oraran por eso. Y no sabía exactamente, estaba pues pidiéndole a Dios eso, y no quería tampoco pues hacer, pues eso, repetir lo mismo en Shavuot, ¿no? Tenemos ya enseñanza de Shavuot, viendo toda la información, ¿no? Lo que se celebra. Y no sé por qué el Señor, ¿no? Me llevó a la carta a los Efesios, ¿no? Y de hecho es una carta a los Efesios, creo que es quizás una de las cartas donde más se define la identidad del pueblo de Cristo, ¿no? La carta a los Efesios es, si puedo resumirla en dos palabras, sería estar en Cristo, ¿no? Ese es el resumen de la carta a los Efesios, ¿no? Y nosotros, dicho, somos privilegiados porque tenemos el conocimiento del Mesías y los mandamientos de Dios. El Apocalipsis dice que su pueblo, ¿no?, fiel,
remanente de su pueblo son aquellos que tienen el testimonio de Jesús, de Yeshua, y guardan sus mandamientos, ¿no? Y todos conocen Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis es un libro muy, muy profundo, ¿no? Es un libro con mucha simbología, con muchos libros escatológicos, ¿no? Muchas figuras. Pero también es un libro de revelación, ¿no? Como dice su propio nombre. Y un libro donde el Señor, ¿no? Está restaurando, pues el propósito de Dios es restaurar toda la creación, ¿no? Y volverla a traerla hacia sí mismo, restaurar todo lo caído, ¿no? Estamos celebrando hoy Shavuot. Shavuot es el inicio de lo que se conoce como los postreros días, ¿no? El profeta dice: los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Y esos postreros días comenzaron, ¿no? En un día como hoy, como he dicho, en un aposento alto, con unos discípulos unánimes, ¿no? Pero cuando el Espíritu fue derramado, dice la palabra que la iglesia iba creciendo. Pero cuando la iglesia iba creciendo, dice la palabra que empezaron a haber problemas, ¿no? Y eso es lo que hoy voy a hablar, ¿no? Voy a hablar un poco de la batalla espiritual que podemos tener como iglesia y como creyentes, ¿no? Y he dicho que la carta a los Efesios es una carta de identidad, porque Pablo durante toda la carta comienza a hablar de quiénes somos en el Mesías, ¿no? Y me gusta mucho ¿cómo se dice? Las analogías o la parte y contraparte que Pablo hace durante toda la carta, ¿no? No voy a leer toda la carta, pero la carta nos habla de vivir en humildad, en unidad, no en la vanidad de nuestra mente, como los gentiles, ¿no? Como los pueblos. Nos habla de vestirnos del nuevo hombre, ¿no? Dice que nosotros somos un hombre nuevo en Cristo, ¿no? En el Mesías. Esa es nuestra identidad. Somos una nueva creación, ¿no? El Espíritu lo que hizo Pentecostés fue transformar los corazones de corrupción, ¿no? Y poner su pensamiento, su ley en nuestros corazones, transformar lo más interior, ¿no? Del ser humano, aquello que estaba corrompido por el pecado. Nos habla en esa carta de caminar en amor y no en lujuria. Nos habla en esa carta de andar en luz y no tinieblas, ¿no? Por eso digo parte contra parte. Nos pone el estándar en Cristo y la contraparte es el estándar del mundo, ¿no? Estar fuera de él. Nos habla de actuar en sabiduría y no en insensatez, ¿no? Nos habla, antes estábamos ahí tomando algunos el tinto de verano, ¿no? Y nos habla de no embriagarnos con vino, sino embriagarnos con el Espíritu de Dios, ¿no? Nos habla de muchas cosas de lo que significa la vida en el Mesías, ¿no? Cantar himnos, cánticos espirituales, dejar de ser orgullosos, individualistas. Sin embargo, nos dice someternos unos a otros en amor. Y en torno va diciendo estas identidades, porque es una identidad, todo esto es quiénes somos en Él y cómo debemos de caminar. Luego, toda esta carta es una carta también pastoral, en el sentido de que la identidad en el Mesías regula no solo las relaciones entre los hermanos, ¿no? En el cuerpo del Mesías o nuestra conducta ahí afuera, sino también en la casa, ¿no? En nuestro trabajo, ¿no? Pablo habla en el capítulo 4, creo que es, habla a los siervos, ¿no? Aquellos que sabéis que en el primer siglo, ¿no? Habían, por ejemplo, la carta de Filemón es un ejemplo de eso, habían amos y esclavos, ¿no? Esclavos en el sentido que eran siervos, que servían a un jefe, a un terrateniente, a una persona que obviamente le mantenía y le daba seguridad y le daba, ¿no? Y ahí habla cómo conducirnos los amos y los esclavos, ¿no? En el sentido contemporáneo sería nosotros como trabajadores o como jefes, cómo actuar, ¿no? Y luego también habla de las relaciones conyugales, ¿no? Las relaciones matrimoniales. Ahí están esas famosas declaraciones de Pablo, ¿no?
de que Cristo amó a la Iglesia, ¿no? Se entregó por ella. Y todo esto es la vida en Cristo y es definido la vida también en el Espíritu, ¿no? O sea, la vida en el Espíritu no solo conlleva, pues, lo que muchos, ¿no? Ubican muchas veces, ¿no? En muchas ramas neopentecostales que tienen, pues, también obviamente sus cosas malas y buenas como las podamos tener nosotros, ¿no? De que obrar en milagros, en sanaciones, todo eso, pues, obviamente lo puede hacer Dios, ¿no? Y su Espíritu lo puede hacer. Pero la vida en el Espíritu también es, ¿no? Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, es guardar su palabra, ¿no? Permanecer en su palabra, amarnos, manejarnos de la manera correcta. Y todo esto nos define y nos da identidad porque es totalmente, como he dicho, una parte y una contraparte, y nos define quiénes somos en Él, y sobre todo para diferenciarnos en lo que es el sistema de ahí fuera, ¿no? De las tinieblas de afuera, ¿no? Como en términos bíblicos, ¿no? Porque las tinieblas ahí fuera no hacen eso, ¿no? El esposo no ama bíblicamente a la esposa, el terrateniente, el jefe explota a su empleado, ¿no? Hay orgullo, vanidad, individualismo. Somos una generación, ¿no? De youtubers y todas estas cosas donde se individualiza a la gente y son ídolos, ¿no? Y se ha perdido mucho, pues, principios, ¿no? De unidad o de incluso patrióticos, naciones, ¿no? Hoy en día el sistema del mundo quiere borrar todo lo loable, todo lo bueno, ¿no? Ya conocemos. Y todo esto son preámbulos que Pablo habla a los Efesios, ¿no? De lo que significa estar en Él, en Cristo, ¿no? Revestirnos del hombre nuevo. Y Pablo utiliza esta terminología de vestirse, desvestirse, ¿no? De hecho, los pasajes que voy a hablar ahora, Efesios capítulo 6, nos hablan de tomar, vestiros de la armadura de Dios, ¿no? Y todo este lenguaje de vestirse, desvestirse, es un lenguaje obviamente que nos da primeramente esa identidad y nos da obviamente las formas de conducirnos, ¿no? Y de diferenciarnos del mundo. Ahora, como he dicho, todo esto viene hablando la carta, pero lo que voy a predicar hoy o tratar de transmitir hoy es que estamos obviamente, pues, en una lucha espiritual constante, ¿no? Los creyentes, algunos puedan ser que no lo vean tanto, pero es real, ¿no? El mundo invisible, como lo llama Heiser, ¿no? El mundo visible es real. Hay poderes, ¿no? De las tinieblas obrando y están obrando en todo ámbito, ¿no? Y sobre todo atacan a la iglesia, atacan a los creyentes, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Y muchas veces yo tengo que recordarlo porque se me olvida, ¿no? Se nos olvida muchas veces estas cosas. Ahora, toda la carta habla de estas cosas, de estar en Cristo, pero Pablo dice finalmente, ¿no? De hecho, creo que lo dice en justamente Efesios capítulo 6, verso 10, ¿no? Lo puedo poner aquí para que lo veáis, a ver si lo tenemos, ¿no? ¿Qué dice? Por último, él ha hablado de la identidad, ¿no? Él ha hablado de qué significa estar en Cristo, diferenciarnos del mundo, ¿no? Revestirnos del nuevo hombre. Y lo último que tiene que decir a esta iglesia, ¿no? Es finalmente las últimas palabras, ¿no? El último testamento, su última voluntad. Y ahí dice, por último, ¿no? No sé si alguno ha leído o visto una película de niños, pero sobre todo la novela del progreso del peregrino, ¿no? El progreso del peregrino es un hombre, se llama Cristiano, ¿no? Que comienza un camino, una peregrinación hacia la ciudad celestial, ¿no? Él está cargado de mochila, una mochila con una carga muy pesada, ¿no? Y va haciendo paradas, ¿no? Con evangelistas, con múltiples acciones, ¿no? Y qué curioso que Juan Bunyan, que es el autor, ¿no? del progreso del peregrino,
fue sabio, ¿no?, al enviar a este peregrino, justamente después de que el peregrino tiene un tiempo de... porque tiene un tiempo de batalla, ¿no?, tiene un tiempo de conversión ahí, ¿no?, y justamente en esa conversión, ¿no?, él pasa la noche no me recuerdo el nombre, no sé si era Misericordia o algo así, ¿no?, en la casa de Misericordia, y dice que él toma una cena, pero tan pronto que él recibe esa misericordia y recibe esa cena, dice que se va a la armería, ¿no?, y ahí le atavían con una armadura, con una espada, ¿no?, y con todas estas artilugios, ¿no?, porque la vida, muchas personas se piensan que no, que estamos en Jesús, ¿no?, en Yeshua, somos más que vencedores, ¿no?, lo creo, amén, somos más que vencedores, pero la vida cristiana es una lucha, la vida en el Mesías, ¿no? Y cito esta cita, me gustó: tan pronto como entramos en comunión con Dios, necesitamos estar preparados para la lucha de la fe. Todos los que están en el reino del amado Hijo de Dios tienen las fuerzas del reino de Satanás contra ellos, por lo que necesitan estar provistos de su poder, ¿no?, y de su armadura, ¿no? Y vamos a leer este pasaje, ¿no?, Efesios 6:10, que no voy a entrar a la profundidad en nada, o sea, hoy voy a intentar comentar algunas cosas, ¿no? Como he dicho, estaba orando a Dios de qué hablar, porque muchas personas se piensan que es eso, estar en Cristo es ya bailar, como dice uno, bailar un vals, ¿no? Todo ya está hecho, ¿no? Somos bendecidos con toda bendición, justamente esos Efesios, que se lo recuerda a los Efesios, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, ¿no? Esa es la identidad en Cristo, sí, claro, somos más que vencedores. Pero finalmente dice eso. ¿Y qué dice? Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Eso es lo primero que dice el apóstol Pablo, ¿no? Ahora, cuando Dios empieza, ¿no?, algo, como en Pentecostés, ¿no?, que obviamente entendemos que ahí normalmente se ubica que nació la Iglesia, ¿no?, y obviamente sí nació lo que es el mover, ¿no?, de Dios en los últimos días, pero nació de 3.000 judíos, ¿no?, 3.000 personas que guardaban los mandamientos, eran fieles a su palabra, ¿no?, obviamente eran pecadores, porque aunque Pedro dijo, no, yo no he comido nada inmundo, ¿no?, sí, obviamente eso era algo de identidad que el pueblo judío tenía, pero Pedro era un vil pecador, ¿no? Era una persona que, si vemos en los evangelios, si hemos hablado de Pedro, pues tenía también su agenda, ¿no? Como todos, somos orgullosos y queremos lo nuestro, ¿no? Hemos estudiado en Mateo, ¿no? Jamás te acontezca esto, Señor, ¿no? Y Jesús le tiene que decir, no, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque obviamente eran pecadores, eran personas que... Y cuando Dios derrama su espíritu en esos 3.000, ¿no?, comienza, como he dicho, el mover, ¿no?, de los últimos días, y comienza a cumplirse las promesas de los últimos días de que el Evangelio, la salvación de Dios, va a regarse por todas las naciones, ¿no? Es el propósito de Dios, ¿no?, reconciliar consigo mismo a todas las naciones. Pero la Iglesia sufrió desde el principio problemas, ¿no? Y eso es alguien... Yo me acuerdo, no sé, por aquí fuimos algunos no recuerdo, a Vitoria, o no sé si fue a País Vasco, fuimos a un sitio que se llaman las 12 tribus, conocéis, ¿no? Y yo recuerdo ahí, ¿no?, ellos tenían esta filosofía, ¿no?, de vivir como los primeros cristianos, es respetable, ¿no? Yo no... tienen sus cosas buenas, ¿no?, y malas, como podemos tenerlo nosotros, ¿no? Pero algo que decía, que meditaba, ¿no?, es que no, queremos vivir como los primeros cristianos que estaban en unidad, en un mismo sentir. Sí, o sea, suena muy bonito, suena hermoso y tenemos que aspirar a eso. Pero hechos ya desde los principios, de los primeros capítulos, ya no dice que comenzó a haber problemas. Comenzaron a haber problemas. Dice Hechos capítulo 6 que las viudas de los griegos, ¿no?, y eran judíos, decía que hubo un problema ahí de que no se alimentaba la viuda de los griegos, ¿no?,
porque habían ahí unos rifirrafes y comenzaron a haber problemas, porque cuando la iglesia va creciendo, comienzan a haber problemas, ¿no? Y eso es inevitable y es necesario, ¿no? Es necesario. Yo muchas veces, no sé, lo he comentado, muchas veces nos retrotraemos y nos sentimos mal porque es que me ha dicho, me ha ofendido. Y yo digo, es que eso es necesario muchas veces, ¿no? Dice el dicho que, como dice, de hierro con hierro se afila, ¿no? Y muchas veces necesitamos ser sometidos, ¿no? O ser puestos a prueba para poder realmente ver y perfeccionar nuestros corazones en quienes somos en Él, ¿no? Y cuando Dios comienza a bendecir una iglesia o un grupo, ¿no? Una iglesia, una eclesía, los que somos llamados, ¿no? Satanás comienza a hacer de las suyas, comienza a atacar a la iglesia, ¿no? Y comienza a corromper. Y yo creo que en ese punto ahora mismo estamos, ¿no? Y yo por eso he estado orando, porque yo creo que estamos a punto, y lo estamos siendo, a punto de ser probados, ¿no? Quizás de maneras que muchas nunca hemos sido probados. Y es necesario, ¿no? Es necesario que seamos probados, es necesario que caminemos. Hay muchas maneras que se nos define en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, se nos habla siervos, ¿no? Un título que se nos otorga como son como hijos, ¿no? Una filialidad, como una familia, ¿no? Es uno de los identificarios que más se menciona en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. Somos hijos de la luz, somos hijos de Dios, somos hijos del día, somos hijos de tantas cosas, ¿no? Pero también se nos dice que somos siervos, esclavos, doulos, ¿no? Somos siervos los unos de los otros, servimos a Cristo, nos servimos unos a los otros, pero también se nos dice que ¿qué? Que somos soldados. Nos dice eso, ¿no? Somos soldados de Cristo. Dice Pablo a Timoteo. Yo con Timoteo creo que es la persona que más me identifico en la Biblia. Yo soy joven, ¿no? Y yo he sufrido muchos ataques por ser joven, ¿no? Yo me acuerdo cuando comencé pues, el ministerio, ¿no? En esta iglesia, pues también sufrí muchos ataques, ¿no? Y yo entiendo que la juventud es inexperiencia. Lo entiendo. Yo cuando veo a mi pastor Elías, él tiene 77 años, tiene, te puedo decir, más de 50 años en el ministerio, siendo misionero, dando su vida literalmente por las almas y amor a este país y amor a la gente, ¿no? Pues obviamente yo respeto las canas y respeto a aquellos que han dado su vida en el ministerio y que me anteceden, ¿no? Yo cuando salí de mi iglesia, creo que doy gracias a Dios porque eso lo tuve claro desde el principio, ¿no? Yo no salí deshonrando a mi pastor, ¿no? Obviamente tuve que tomar una decisión, ¿no? Ya nos sentíamos cómodos, no porque nos gustaba estar ahí también, era algo bonito, pero nos sentíamos incómodos porque no podíamos practicar nuestra libertad en Cristo como creíamos que había que hacerlo, ¿no? Y parte de eso es lo que estamos haciendo hoy. Y Pablo le dice esto a Timoteo, ¿no? Dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Le dice eso. Timoteo era una persona que era joven, que amaba a Dios, ¿no? Pero era muy inseguro. Y yo me identifico mucho con él porque, pues, yo muchas veces le doy muchas vueltas a muchas cosas, ¿no? Batallo muchas veces con dudas, con cosas, ¿no? Como Timoteo, ¿no? Y Pablo le dice eso, ¿no? Le dice eso, dice, comparte nuestros sufrimientos, ¿no? Pablo era una persona que
que era un luchador nato, ¿no? Era una persona que yo creo que para todos era un ejemplo, ¿no? Y aún así le criticaban, ¿no? Y como dije, creo que hace unos sabbat, él decía la marca de su apostolado, ¿no? Y decía que no había sido estorbo a nadie, ni había dado lugar a nadie porque él amaba a la iglesia de Cristo, ¿no? Y amaba a su pueblo. Romanos capítulo 11 dice que tiene un amor muy grande por Israel, él amaba a su pueblo. Y él sufrió azotes de los judíos por amor a su pueblo, ¿no? Él sufrió el vituperio de los gentiles por predicar a Cristo y este crucificado. Y era una persona que compartía con Timoteo sus sufrimientos, porque él era el primero que había combatido esto, ¿no? Y le dice eso, ¿no? Ningún soldado que quiere agradar a su superior se va a enredar en estas cuestiones civiles, ¿no? Timoteo estaba sufriendo con esto, ¿no? Él estaba sufriendo con duda, con inseguridad. Parece ser que había habido un problema en la comunidad. Él era un pilar también ahí de Pablo, ¿no? Para administrar en la iglesia. Y estaba siendo también subyugado por voces que se levantaban, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice que batalle la buena pelea de la fe, en otra parte, ¿no? Dice, lucha la buena pelea de la fe, ¿no? Y esto es, como he dicho, se nos llama que somos soldados, esto es una batalla. Y Pablo le dice esto a los efesios, ¿no? Después de todo lo que les he hablado de estar en Cristo, le dice, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Porque obviamente no podemos triunfar, no podemos, si en esta iglesia no hay poder del Señor, ¿no? Si no está su Espíritu entre nosotros, si podemos guardar todo lo que sea, ¿no? Podemos vestirnos de arriba abajo con todas las vestimentas, podemos recitar el Semá de día y noche, ¿no? Todas estas cosas son necesarias, claro que sí, le dijo Jesús, ¿no? Pero una cosa te falta, porque necesitamos fortalecernos en el poder del Señor, ¿no? Y eso es algo necesario que como creyentes, obviamente yo sé que lo sabéis, pero el Señor lo está recordando, ¿no? Porque se nos olvida, como he dicho al principio. Yo sé que hay una batalla, ¿no? Y que ahí fuera, ¿no? El enemigo quiere dividir esta iglesia y quiere atacarla y quiere sembrar discordia entre los hermanos porque él es el padre de la mentira, él es el calumniador entre los hermanos y él quiere hacer esto, ¿no? Porque él sabe que una iglesia unida y una iglesia fortalecida en el poder del Señor, que anda conforme dice la carta a los Efesios, ¿no? De vestidos con el hombre nuevo, él sabe que es una iglesia que va a alcanzar a muchos para Cristo y va a hacer grandes obras donde esté, ¿no? No sé si alguno ha leído, yo sé que Elena creo que sí, la novela también de C.S. Lewis, que es una que dice Cartas del diablo a su sobrino en español, ¿no? En inglés no se llama así, es parecido. Cartas creo que en español lo traducen a Scrutopo, ¿no? Que es el sobrino del diablo, ¿no? Es una retórica. Y en esa retórica que hace C.S. Lewis, él del diablo aconseja a su sobrino y a su séquito, ¿no? Que son demonios, de cómo atacar a los creyentes, ¿no? Y él en su prefacio, lo recomiendo porque es muy profundo, ¿no? C.S. Lewis es una persona que escribe muy profundo para meditarlo, pero es muy bonito esa novela, esa sátira, no sé cómo llamarlo. Y él en su prefacio dice lo siguiente, y cito: el público en general prefiere o bien ignorar por completo las fuerzas del mal, y eso lo vemos ahí fuera, hacer como si no existieran, o ridiculizarlas, utilizar imágenes de dibujos animados de un diablo con cuernos, con pezuñas, como argumento a tal efecto. Podrían decir ahí fuera, ¿no? Si lo pintan así, no se puede creer en esas tonterías, así que no se puede creer en un diablo en absoluto, ¿verdad?
o bien interesarse de forma malsana por todo lo demoníaco, lo que a la larga puede ser igual de malo, ¿no? El mundo ahí fuera no es consciente. Creo que lo venía hablando con Alberto, ¿no? Veníamos hablando un poquito del mundo, ¿no? Ahí, esas charlas del coche, ¿no? De los viajes, de esas estelas que se ven en los cielos, ¿no? Y tantas cosas que pasan en el mundo y el mundo está sometido, en cierta manera, o subyugado en tinieblas, ¿no? El mundo y sus deseos, muchas veces cuando se utiliza esa expresión, es porque el mundo tiene su propia voluntad, porque se opone a la voluntad de Dios, y quien rige el mundo, ¿no? Y sus deseos es el príncipe de la potestad del aire, según la palabra, el mismo Satanás, ¿no? Satanás en hebreo es el opositor, ¿no? Y se utilizan muchos términos, y ahora hablaremos un poquito de eso, para Satanás, que no voy a entrar en eso, ¿no? Pero es importante entender que ahí fuera existe realmente, no Satanás solamente, sino Satanás y su séquito, ¿no? Una hueste de tinieblas que quieren atacar nuestras vidas, quieren dividir nuestros matrimonios, quieren poner, como dice el corazón, del padre contra el hijo, del hijo contra el padre, quieren romper las familias, como veníamos hablando, quieren hacer que todo se revierta, ¿no? Y de eso venía hablando, ¿no? Si te fijas, es algo que no se habla, pero el Evangelio transformó todo lo original desde la creación. ¿Qué le dice? Lo primero que le dice Dios a Adán, le dice someter y subyugar a la creación, ¿no? ¿Y sabes lo que hace Satanás? Que se lo decía yo a Alberto. Satanás usa al propio, y de hecho le decía, cuando es creado Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios, la mayoría de eruditos dicen que eso significa que le crea con una realeza y un sacerdocio, ¿no? Y ellos estaban sometiendo, o sea, y subyugando, ¿no? Juzgando a la creación como un rey y un sacerdote, sirviéndola. ¿Y sabes qué hace Satanás? Satanás utiliza al mismo hombre, quien ha creado a imagen de Dios y semejanza, para atacar a su propia creación. Y veníamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué vemos en los cielos? Tirando basura, ¿no? ¿Qué vemos? Me comentaba Alberto de que por ahí había gente que soltaba animales, ¿no? Por ejemplo, un pez en un lago y se comían a todas las demás especies. Y todo eso lo provoca el hombre. Todas las basuras, ¿no? Que nos quieren meter, las vacunas y tantas otras cosas, ¿no? Obviamente habrá cosas en la medicina que sean buenas, pero detrás de todo eso también hay fuerzas del mal que quieren, obviamente, y utilizan al hombre, porque Satanás utiliza al hombre para revertir todo lo que Dios ha dicho, y eso es una lucha espiritual, ¿no? Con que Dios os ha dicho que no comáis, y utiliza muchas sutilezas, ¿no? Satanás es un ente espiritual muy fuerte, porque es fuerte. ¿Y por qué digo que es fuerte? Porque si no tenemos el poder del Señor en nuestras fuerzas, nos va a ganar. Y eso es algo muy, muy importante. Entonces la necesidad primordial de nosotros, y como iglesia, como cuerpo, es revestirnos del poder de Dios. Dice el apóstol, dice la carta Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu, ¿no? Como dicen muchos, que cuando Saulo tuvo el encuentro con Jesús, él dice que Jesús le tiró del caballo, ¿no? Le dejó ciego, o sea, le dejó sin lo más vil, ¿no? Le humilló, porque el que se humilla será exaltado, ¿no? Y él pasó al desierto, pero dice Hechos capítulo 9, que cuando Saulo, ¿no? Cobraba cada vez más fuerza, es decir, él se iba fortaleciendo, ¿no? Confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. O sea, cuando él iba fortaleciéndose, después de haber sido humillado, él iba fortaleciéndose en el Señor, esa fortaleza le iba sirviendo para partir las aguas, ¿no? Y
predicar a Jesucristo en medio de un mundo lleno de demonios y de tinieblas. Luego Pablo, ¿no?, les dice que él ante la promesa de Dios no vaciló, en Romanos capítulo 4, 20. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó. Y eso es algo que también voy a hablar, ¿no?, rápidamente, no quiero extenderme mucho. Pero aquí en estos versos, ¿no?, en este no, porque acabo de poner Romanos, pero en los versos de Efesios utiliza Pablo, creo que 2 o 3 veces, la palabra firmes. Firmes, ¿no? Por tanto, está firmes. Y lo utiliza no solo una vez, es enfático. Porque realmente tenemos que estar firmes, ¿no? Y es una lucha espiritual, que si fallecemos, que si nos descuidamos, que si no recordamos, Satanás va a entrar ahí y nos va a querer destruir. Y Pablo le dijo eso, ¿no?, como he dicho antes. A Timoteo una vez más le dijo, 2 de Timoteo 2:1, le dijo: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo concluye, ¿no?, esto diciendo: fortaleceos en el Señor, una vez más. Fortaleceos, porque sin fuerza, sin el poder de Dios, no podemos luchar, porque Satanás es el opositor, como he dicho, su nombre. Hay muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, diablo, se lo utiliza, diabolos en griego. Diabolos era, ¿cómo era? El mentiroso, ¿no? Puede ser, en griego, no recuerdo exactamente. Tiene muchos títulos, pero Satanás en hebreo es el opositor, el que va a estar ahí siempre para hacerte tentarte, para hacerte caer, ¿no? Se le llama de muchas formas. El apóstol Pedro dice que Satanás está como un león rugiente, buscando a quien devorar. Su ministerio es, matar, destruir, ¿no?, robar. Y él lo hace mucho de maneras sutiles. Cuando Jesús, ¿no?, se bautizó en el Jordán, dice la palabra en Mateo, ¿no?, hemos estudiado eso, que después se fue al desierto y Satanás le tentó, ¿no?, le probó al Señor. ¿Y cómo le probó al Señor? Con cosas muy sutiles. Él es muy mentiroso. Dijo: no, que tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, tírate por ahí y que tus ángeles te recojan, si tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Y el Señor, ¿qué dijo? Estuvo firme, ¿no? Estuvo firme ante su vocación, ¿no? Porque Él había sido el Cordero preparado desde la creación del mundo para redimirnos. Y ese era su llamamiento, ¿no? Y el Señor nos ha hecho un llamamiento a todos nosotros, a no desfallecer, ¿no?, a estar firmes. Y Satanás utiliza, pues, sus artimañas. Por eso dice también Pablo: no ignoréis sus artimañas, porque él es un estratega, ¿no? No sé si alguno ha jugado al Risk, o José hemos jugado al Total War, ¿no?, y a Age of Empires, mi generación, ¿no?, me acuerdo, con el Windows 98 ahí cuando comenzó. Son clásicos. Pero tú tenías que ingeniarte estratagemas, ¿no?, para poder romper fortalezas y asaltar la ciudad, derribar al enemigo. Satanás es un estratega. Él es un experto en esto, ¿no?, en romper, en matar, en destruir, en robar. Y él utiliza a sus agentes, ¿no?, y vamos a hablar un poquito de eso rápidamente. Y como he dicho, Pablo le dice eso a Timoteo, ¿no? Le dice que él se identificaba con su lucha porque él había sido... Y si vais a Hechos de los Apóstoles, donde Pablo sufrió más tormentos, fue en la ciudad de Éfeso. Parece ser que en la ciudad de Éfeso había una potestad realmente demoníaca, ¿no? Lo sabemos por Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hay grandes Diana de los Efesios, ¿no?, y le echaron ahí. Había una idolatría, había un ambiente de demonios y hasta los propios judíos le persiguieron a Pablo en Éfeso. Pero Pablo permaneció 2 años en Éfeso. Y justamente Éfeso era la ciudad más atacada, donde Pablo sufrió, o donde más él sufrió por vituperios por causa de Cristo.
Y donde más sufrió vituperios por causa de Cristo es donde más permaneció, porque él sabía que si él estaba firme ante la batalla podía romper las ligaduras de Satanás, ¿no? Y en Hechos capítulo 19 lo dice así. Dice, esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Él permaneció 2 años allí predicando a toda esa región, ¿no? A judíos, a gentiles. Y dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos, delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo. Y Dios respaldó a Pablo de una manera sobrenatural, porque en ese momento Pablo estaba decidido de que la palabra de Dios debía de ser predicada en esa región. A pesar de dificultades y a pesar de pruebas, Pablo permaneció, ¿qué? Firme. Y él ganó muchos judíos y gentiles al conocimiento de Cristo. Dice en Hechos 19-17, un poco más adelante, que cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. ¡Wow! Las tinieblas, a pesar, porque ojo, Satanás utiliza a judíos y a gentiles, y porque hay muchos que en estas cosas se piensan, no, vamos a ver al rabino, yo lo respeto, o sea, seguramente tenga cosas buenas, ¿no? Pero cuando un rabino empieza a hablar pestes del Evangelio, cuando empieza a hablar pestes de Cristo, hermano, lo siento, puede hablar muchas cosas bonitas, pero yo no permito eso, ¿no? Si alguien da vituperios a Cristo, mejor pues pasar página, ¿no? Y Satanás utiliza todo, utiliza judíos, gentiles, ¿no? Dice que se viste como ángel de luz. Él es muy sutil y sigue diciendo, ¿no? Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Imagínate el avivamiento que estaban viviendo allí por causa de la predicación y del poder de Dios. Y dice, un buen número de los que practicaban la hechicería, fíjate a qué punto las potestades habían allí, ¿no? Habían hechiceros, había toda clase de potestades. Juntaron sus libros, ¿no? En un montón. Y dice que los quemaron. Los quemaron, se me ha ido ahí. Los quemaron delante de ellos, ¿no? Pero dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero Pablo enfrentó oposición. ¿Y sabes qué? Es lo que he dicho antes y me gustó mucho cuando leí esto. Como he dicho, Satanás es poderoso porque él era un ángel del cielo, ¿no? Todos lo sabemos, era un arcángel de Dios, ¿no? Y eso hablaremos así muy rápidamente de eso, porque Satanás también está organizado, ¿no? Tiene sus huestes, tiene sus formas de atacar, y Dios también las tiene, ¿no? Pero Satanás era un querubín, ¿no? Si no me equivoco, los que saben más, ¿no? Era uno de los más cercanos al trono de Dios, ¿no? Pero un solo poco poder de Dios, un solo, y vamos a ver esto, es muy interesante. ¿Quién ha escuchado el sermón de Revelaciones a las 7 iglesias? ¿No? En ese sermón, ¿no? en esa revelación a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Se nos habla de una iglesia que sabéis que cada iglesia no tuvo cosas que el Señor le recriminaba, ¿no? Recriminaba, quiero buscar esa. Y la única iglesia, ¿no? que Dios no le recriminó nada fue la iglesia de Filadelfia, ¿no? Apocalipsis 3:8. Y mire lo que dice Apocalipsis 3:8. La iglesia de Filadelfia dice: conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué dice ahí? Ya sé que tus fuerzas son pocas, ¿no? Aquí esta versión dice eso, ¿no?
En otra versión, en la Reina Valera, o así dice, aunque tienes un poco de poder, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Yo te digo algo, solo, aunque Satanás es poderoso, pero solo un poco de poder de Dios puede subyugar a las tinieblas. Amén. Y eso es algo que lo vemos porque Pablo decía esto, ¿no? Dice, diga al débil que fuerte soy, ¿no? Diga al sabio, en su propia opinión, el sabio en su sabiduría, Dios se reveló una sabiduría escondida, ¿no? Para que no haya sabio delante de él, ¿no? No haya escriba, no haya adivino, no haya nada, nadie se jacte delante de él, ¿no? Y Pablo era una persona que sabía esto, él había sufrido totalmente. Pero Pablo sabía que solo se podía ganar esta batalla, ¿no? Con el poder de Dios. Porque Satanás es poderoso, ¿no? Satanás puede derrotarnos, ¿no? No sé si alguno ha leído en el capítulo 10 de Daniel. Capítulo 10 de Daniel dice que Dios envía un ángel. Dice que envía un ángel y tuvo que el arcángel Miguel asistir a un ángel de Dios en su ayuda, ¿no? Porque obviamente había una lucha, ¿no? Había una lucha espiritual y tuvo que asistir un ente más poderoso que él, y ahí es donde pues vemos que hay diferentes, obviamente, jerarquías en los cielos, ¿no? Hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ¿no? Y este ángel sufrió opresión de Satanás, oposición, y tuvo que asistir, ¿no? El arcángel Miguel a este ángel, porque es una batalla, ¿no? Por ejemplo, en Judas capítulo 9, ¿no? Este tan controversial, dice que ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, porque Satanás es poderoso, ¿no? Los poderes de las tinieblas, aunque ahora hablaremos de eso, ¿no? Por eso he hablado de estar en Cristo, nuestra identidad. Porque si permanecemos ahí, en esa identidad y viviendo conforme al estándar y con el poder de Cristo, con un solo poco poder, podremos ganar la batalla, porque ya la batalla ha sido ganada en la cruz, ¿no? Y dice esto Pablo, ¿no? Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay muchas personas que buscan, ¿no? Buscan la fuerza en lugares equivocados, ¿no? Pero debemos de buscar solamente la fuente de nuestro poder debe ser Dios, ¿no? El Evangelio. Y es curioso, porque dicen el poder. Dice, fortalezcanse en el Señor, ¿no? ¿De dónde proviene el Señor? Del poder del Señor. Y obviamente la victoria está ganada, como he dicho, Pablo lo dijo en Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dijo, como dije anteriormente, en una cárcel donde estaba sufriendo penalidades. Y la importancia no es la cantidad de fuerza, como he dicho, que tengamos, porque un solo poder puede ganar la victoria, sino la fuente de donde proviene ese poder, ¿no? Y luego dice, ¿no? Vamos a seguir leyendo en Efesios, que es el texto base, que no voy a entrar en profundidad, pero ya voy a ir acabando, no voy a ir entrando mucho, pero dice que nos pongamos la armadura, ¿no? Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, ¿no? Entonces Dios no solo nos ha provisto el poder, sino nos ha provisto una armadura, ¿no? Y es curioso si observamos, ¿no? Y no voy a hacer un estudio de cada cosa, porque si no nos podemos tirar aquí hasta la noche, pero todos los artilugios de la armadura, menos uno, son todos artilugios defensivos, ¿no? ¿Queremos hacer guerra espiritual? Pongámonos la armadura. Pero la armadura no es atar y desatar a Satanás y rechotarlo ahí en el suelo. No, ya la promesa está en Génesis 3:15 que Dios va a aplastar la cabeza de Satanás.
Él es poderoso, ya lo he dicho, ¿no? Pero sí que, obviamente, hay un arma que es la espada, ¿no? Que ahora lo leeremos. Pero la armadura en todos sus artilugios es defensiva, ¿no? La mayoría de ellos. Y ahora pasaremos seguidamente a eso, ¿no? Pero es interesante. Ahora, muchos han visto antecedentes bíblicos a la armadura de Dios, ¿no? Algunos han ubicado esta armadura, ahí hay un debate, ¿no? Y posiblemente esta carta, Pablo, de hecho es una carta, como se le dice, de las prisiones, la carta de Éfeso. Pablo la escribió en la prisión y posiblemente, según algunos, dicen que posiblemente Pablo estuviera encadenado a un soldado durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Posiblemente. Y cuando describe la armadura, ¿no? Posiblemente haya visto dentro de su condición, se haya fijado, ¿no? En la armadura de un soldado y se haya fijado de que realmente la lucha no es física, ¿no? Sino es espiritual. Y les haya dicho esto a los efesios desde la cárcel, ¿no? Ahora, hay antecedentes bíblicos para la armadura. Isaías 59 es uno de los textos base que citan donde Dios se describe a Dios como un guerrero. No hemos dicho que somos soldados. Isaías 59, 17 le describen a Dios como un guerrero y dice que Él se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación, se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos, les pagará según sus obras, etc. O sea, Dios es un guerrero, ¿no? Dios también se describe en esta figura como un soldado, como un guerrero, ¿no? Y obviamente lo entendemos porque Él va a venir a juzgar y obviamente va a juzgar primeramente, se nos dice en el Apocalipsis, ¿a qué? A las potestades de este mundo, ¿no? Dice que el lago de fuego está preparado para la muerte, para Satanás, ¿no? Y para todo su séquito y para la bestia, ¿no? Para todos los agentes de Satanás que Satanás usa. Pero Dios se describe como un monarca ideal, ¿no? En Isaías, pero también como un monarca de justicia, ¿no? No sé si alguno ha visto alguna película, ¿no? Me acuerdo de pequeño, me marcó mucho la película de Braveheart, ¿no? ¿Cómo es en español? El corazón bravo, ¿no? Corazón caliente. Valiente. Valientes. Es que estoy muy acalorado. Y ahí William Wallace, ¿no? Me encantó esa película, un poco así, ¿no? Muy, muy fuerte, pero Dios es un guerrero, ¿no? Y Dios va a venir a juzgar a Satanás, a su séquito. Y se nos dice Pablo, ¿no? Vestíos. Efesios 6 nos dice eso, vestíos con toda la armadura de Dios, ¿no? Es algo que le dice, porque debemos de ponernos esta armadura para poder resistir al diablo, ¿no? En otra parte Santiago dice eso, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No dice, ¿no? Coger la espada y picarle, ¿no? O coger la espada y liaros a espadazos. Obviamente, pues sabemos que Dios también, pues, dice que le dio autoridad a los apóstoles para expulsar fuera demonios, ¿no? Y estas señales os seguirán a los que creen. Pero entendemos que la lucha espiritual, el enfoque va más en defendernos, ¿no? Que en atacar. Porque Dios es el que va realmente a pelear por nosotros. La armadura, ¿no? La panoplia, es el conjunto de todos los artilugios que escribe aquí. Es algo que, curioso, ¿no? Yo no sé griego, no sé hebreo. Me gusta escuchar algunas veces comentarios, ¿no? Porque sí que tiene una riqueza las palabras muchas veces, ¿no? Pero me gusta cuando dicen, ¿no? El verbo es enfático o el verbo es tal, porque muchas veces, y es algo que me gustó y mucha gente no sabe, por ejemplo, el idioma griego es muy rico también. Incluso se puede saber estados hasta si lo está diciendo en un tono de voz alta o no, según cómo estén los verbos conjugados o tal. Eso es interesante, ¿no? Porque las traducciones eso muchas veces se pierde, ¿no?
pero no sé cómo le llaman, la palabra vestíos. Es un tiempo que es como algo permanente, es algo que no es... tienes que coger, vestirte una vez y luego tirarlo, ¿no? Es una vestidura que la tenemos que tener en todo tiempo, ¿no? Siempre, no es de usar y tirar, ¿no? Y la analogía es, por ejemplo, cuando uno va a jugar al fútbol, ¿no? A mí me encanta jugar al fútbol, pues ya hace que no juego. Algunos hemos jugado aquí con los de Zaragoza, ¿no? En su día. Y cuando jugué, bueno, ya llevaba años sin jugar y dos carreras y... Pero ¿uno qué? Uno se viste, se pone sus zapatillas de fútbol, según fútbol sala, fútbol no, fútbol 7, se pone sus pantalones cortos, su camiseta de fútbol, su equipamiento y luego termina el partido y ahí lo deja, no se cambia. Pero la armadura de Dios no es así, ¿no? La armadura de Dios es una vestidura constante que el creyente debe de tomar, una vestidura que el creyente debe de tener en todo tiempo, porque si hacemos como el jugador de fútbol y lo dejamos a un lado, el tentador está ahí. Él sabe que si tú te descuidas un momento, él va a coger, y como es poderoso y es artificiero, va a coger y te va a hacer, como se dice aquí, la 13-14, ¿no? Que era curioso, que era una llave, ¿no? De fontanero en la 13, ¿no es así? Puede ser, la 13-14, ¿no? O de coches. Pásame la 13-14, pues Satanás te va a hacer la 13, pero no la 13-14, sino la 2000, porque él es muy, muy sabio, ¿no? Y le dice esto, ¿no? Y ya va siendo hora, ¿no? Pero Dios me había dado esta palabra, ¿no? Porque yo también he luchado y he sentido mucho que Satanás ha venido a atacarme, como he dicho, sembrar dudas en mí, atacar incluso mi matrimonio, atacar por toda cosa, por todos lados, ¿no? En el trabajo, en todo momento, porque si la armadura de Dios no es algo constante que tú tienes y no eres consciente de que estás realmente en una lucha, el diablo te va a hacer esa 13-14 y te va a liar una que luego vas a ser consciente, ¿no? Cuando pierdas todo. Y bueno, aquí no voy a decir de conocer, es algo también que en la teología se hace, ¿no? Se llama angelología, ¿no? Conocer ese mundo espiritual, la hueste de maldad, ¿no? Y Pablo describe en Efesios, ¿no? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Eso es algo que Pablo lo decía desde una cárcel, posiblemente atado a un soldado romano, ¿no? Él dijo, no, esto no es así, ¿no? Mi lucha no es contra mi hermano, mi lucha no es contra mi jefe, mi lucha no es contra mi cónyuge, no. Mi lucha no es contra carne y sangre. Y aquí él describe una serie de poderes, ¿no? Y de jerarquías que el diablo, pues sabemos que es poderoso, como he dicho, aunque le queda poco tiempo y ya está derrotado, pero él, si tú le abres la puerta, puede entrar y puede hacer mucho daño. Y yo he visto personas que han estado firmes, por eso le dice gistemi, estar firmes. Y yo he visto personas, y de hecho esta iglesia nació, ¿no? de personas que no estuvieron firmes en algún momento determinado y se fueron, ¿no? El Señor sabemos que puede obrar en poder, ¿no? Puede levantar al caído, porque Él es también bálsamo de Galaz, como dice la Escritura, ¿no? Pero si tú no estás firme, puede tirarte, ¿no? Y he conocido casos, cuando fui a México, ¿no? Uno de los fundadores de Amistad de Puebla, de hecho Elías testificaba ayer, ¿no? Y Amistad de Puebla es una de las iglesias, la red de iglesias más grandes de México. De ahí viene Abby, ¿no? Ahí conocí a Abigail. Y cuando Elías se fue de México, ella decía, él estuvo en la universidad predicando a los estudiantes y dice que desde luego ya se fue para España porque había 3.000 misioneros americanos en México, ¿no? Estamos hablando de los años 60, 70, cuando ahí en México te perseguían. Literalmente a día de hoy en México, yo he ido a los pueblos de México
a vender calendarios de Betel. Y yo me encontraba, hay muchas potestades también, hay ídolos a la muerte. Yo me acuerdo que iba a pueblos en México, recónditos, donde había una propaganda, a mí me llamó la atención, en las puertas de la Virgen de Guadalupe, y decía algo muy claro, decía: no queremos propaganda de sectas protestantes o de otras clases, nosotros amamos a la Iglesia Católica, a nuestra Virgen de Guadalupe, nuestra no sé quién, y aquí como hagas esto te vamos a... Bueno, no sé qué ponían, le hice una foto, por ahí la tengo, y ahí literalmente hay estados, no sé si en Chihuahua o en algunos, donde te apedrean, donde hay visto misioneros que les han matado. Y a día de hoy incluso, pero en esos años, y uno de los fundadores de Amistad, de ese remanente que Elías habló allí, él cayó, no estuvo firme, y puede ser que, ¿no? Y ya a los años, siendo un pastor, un director de una obra muy grande, y yo he escuchado muchos testimonios, ¿no?, de personas con grandes ministerios, pero que han caído, pues, como dicen ahí, en las lanas, la fama, la dama, ¿no?, que es el pecado de todos los pastores, ¿no?, de todo creyente, de todo hombre. Pero si no estamos firmes, nos puede pasar en cualquier momento, ya sea que tú seas el que lleve más años en el Evangelio, hayas podido hacer lo que sea, el diablo, si no te pones la armadura, como dice aquí, te puede tirar, ¿no? Bueno, hay muchas formas de artimañas, aquí tenía apuntes de cómo el diablo nos tienta, no lo voy a decir, pero dice esto, dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, y ahí empieza a describir una serie de enemigos, ¿no? Y hay algunas palabras interesantes que han dado mucho que hablar. No sé si voy a poder poner la última, pues se corta el versículo ahí. Pero dice gobernadores, a ver, aquí se ve un poquito mejor, bueno, más grande. Dice contra fuerzas, contra potestades, y así lo dice esta versión, que dominan, ¿qué dice? Este mundo de tinieblas, ¿no? Eso veníamos también hablándolo Alberto y yo. Y el mundo está sufriendo, pues, muchos cambios, ¿no? De hecho, pues sí, puede ser que estemos viviendo los últimos tiempos, ¿no? No lo sé, yo no sé los tiempos, pero estamos oyendo guerras, rumores de guerras, ¿no? Y se oyen tantas cosas, ¿no? De gobernadores de las tinieblas, ¿no? De potestades que rigen este mundo, porque sabemos que no somos de este mundo, ¿no? Y si podemos frenar lo inevitable, Héctor ponía esto, ¿no? Creo que Isaac Newton, ¿no?, lo dijo, era Einstein, eso, que decía, ¿cómo decía? Si puedes decirlo. Era como algo así como: el mundo se destruiría por la gente buena, no por los malos, sino por los buenos que se quedaron quietos. Y eso, como pasó con los nazis y demás. La gente puede... Ahora, en parte es verdad, ¿no? Obviamente estamos en una lucha, tenemos que defender los valores de Cristo ante un mundo caído, tenemos que procurar que obviamente el mundo vaya mejor, no a peor, pero está profetizado que el mundo va a ir a peor. Y que esto es una lucha espiritual y que lo que rige en este mundo son potestades, ¿no? Como dice, que potestades que dominan este mundo de tinieblas, ¿no? Y luego la última palabra que dice, eso es lo que es a la esfera del mundo, ¿no?, de las tinieblas de fuera. Pero luego esta palabra, cuando dice fuerzas espirituales malignas, ¿no?, se puede traducir de impiedad. En las regiones celestes, esos son también demonios que nos atacan al creyente, ¿no?, de muchas formas, ya sea prostitución, pornografía, ya sea lujuria, ¿no? Todo eso el Satanás lo usa para atacarnos, ¿no? Y finalmente, ¿no?, podría estar aquí más hablando, pero quisiera ya terminar, no quiero, hace calor.
Quisiera leer simplemente el pasaje y ya terminar. Pero es curioso, vamos a leer otra vez Efesios. Bueno, aquí está. No, esto es Filipenses, perdón. Dice, voy a volver a repetir, vamos a leerlo de nuevo, ya para acabar. Dice, por último, fortalézanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra las autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, aquí siempre que hay un por lo tanto está conectando esto, ¿no? Pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, ¿no? Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cuándo es ese día? Es ahora, es en todo momento, ¿no? Obviamente va a llegar días malos, ¿no? Pero el día malo es ahora, ¿no? Es en todo momento. Para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin, ¿cómo dice? Con firmeza, ¿no? He dicho que Pablo habla de firmeza, y aquí dice firmeza. Y no solo lo dice aquí, lo dice en el versículo siguiente. Manténganse firmes, ceñidos, y aquí comienza a describir, ¿no?, la armadura con el cinturón de la verdad. Vamos a leerlo ya para acabar. No sé si va a ver, pero me lo voy a leer y ya está. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Todas estas armaduras, como he dicho, la mayoría son defensivas, ¿no? Tomen el casco de la salvación, y aquí está la excepción, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y algunos han conectado la armadura con lo siguiente, ¿no? O sea, bueno, la armadura, la guerra espiritual. Y voy a terminar leyendo los últimos versos. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, ¿no? Intercesión los unos por los otros, porque es una lucha. Tenemos que cubrirnos, ¿no?, espiritualmente con la armadura de Dios, no solo físicamente uno, sino también orar los unos por los otros. Oren también por mí. Bueno, aquí ya es el apunte de Pablo, ¿no? Para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador, como dice, en prisión, en cadenas. Y oren para que proclame valerosamente como debo hacerlo. Y aunque esto Pablo lo dice como final, llegará un momento que nos pasará que estaremos de la espada y la pared, como Pablo, ¿no? Donde puede ser que, quién sabe lo que pase, ¿no? Pero si permanecemos firmes en el Señor, ya sea que venga el Satanás, venga lo que sea hasta el mundo, si tenemos, como he dicho, una pizca del poder de Dios, eso será suficiente para vencer la victoria. Porque el Señor lo ha dicho, ¿no? Dice que somos más que vencedores en Cristo que nos amó. Dice luego en otra parte que Dios se olvida, dice 1 Corintios 15, la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿No? Y Jesús dice que expuso públicamente a los enemigos de Dios en el madero, ¿no? En la cruz fue ese misterio donde Dios reconcilió al hombre con Dios, el pecado, donde a la vez derrotó a Satanás y sus demonios, ¿no? Y a eso nos tenemos que agarrar, ¿no? Y bueno, y esta era un poco la palabra. No sé, estaba orando a Dios por esto, ¿no? Porque no sabía de qué hablar. Pero yo creo que esto es lo que el Señor puso en mi corazón y creo que es bueno recordarlo, ¿no? Yo sé que muchos ya lo sabéis, pero es necesario muchas veces que lo recordemos, ¿no? Porque, como he dicho, si no estamos firmes, si no tenemos la armadura, si nos descuidamos, como dice Pablo,
el diablo es muy astuto, ¿no? Tiene esas artimañas. Y a lo mejor los que estamos aquí hoy, mañana puede que alguno no esté, ¿no? Eso lo decía en Pesaj, ¿no? O sea, en Pesaj decía esto, ¿no? Porque Pesaj es el principio, ¿no? Y Pesaj, las fiestas, un día como hoy, es desde ahora y para siempre, ¿no? Shavuot dice que te presentarás 3 veces al año, ¿no? En la fiesta de peregrinación. Y Levítico 23 dice que todas estas son las citas del Señor, ¿no? Pero eso se repiten cada año y estamos sellados por el Espíritu, ¿no? O sea, esto ya es... Estamos ensayando, ¿no? Dice Pablo que estos son sombras de lo que ha de venir, ¿no? Es decir, estamos esperando la sustancia, la redención. Y yo espero que todos el año que viene, que los que estamos aquí, que seamos más, ¿no? Por la gracia de Dios. Si somos más, recordad que vamos a padecer, seguramente, ¿no? Y puede ser que seamos probados, como he dicho, como nunca. Puede ser que algunos ya no estén, pero espero que todos los que estemos aquí estemos firmes. Amén. Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedir a los hermanos si quieren tocar alguna alabanza para despedirnos, lo que es la reunión. Es una fiesta de alegría, ¿no? Y si podemos decir somos más que vencedores, eso es alegre, son buenas nuevas. Y Dios nos ha capacitado, ¿no? Nos ha dado poder de Dios, nos ha derramado su Espíritu en nuestros corazones. Y vamos a orar y agradecer a Dios, ¿no? Y vamos a cantarle. Pues Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, porque como tú nos dices, Señor, tú has derrotado a Satanás, sus huestes, Señor. Señor, gracias por poner en nosotros esa identidad de lo que es estar en ti. Señor, recuérdanos día a día lo que significa estar en ti. Señor, que podamos tomar esta armadura, estar firmes, Señor, cada día, orando los unos por los otros, Señor, cubriéndonos con tu poder, Señor, unos con otros. Porque sabemos que si permanecemos en ti, el acusador no va a poder. Como dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Y sabemos que esto es así si nos mantenemos firmes. Y gracias te damos, Señor, porque estamos en esta fiesta recordando lo que tú has logrado, Señor, en el madero, el Espíritu que tú has derramado, ese poder en nosotros para poder pelear la buena batalla como soldados, Señor. Y yo te pido que nos perseveres, Señor, en la fe, con firmeza, Señor, que podamos afrontar los dardos del enemigo, que podamos ganar la batalla de la fe, Señor, y que todos los que estamos aquí, Señor, seamos conscientes de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, Señor, sino contra el enemigo que está tratando de destruirnos, Señor. Y oramos que cubras a tu pueblo, Señor, y a esta iglesia de toda artimaña de Satanás. En el nombre de Yeshua, amén.